Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo? Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? No es fácil asimilar una experiencia así. Lo que acabamos de escuchar pertenece a La Llegada, una historia que nos recuerda que quizás el mayor misterio no es lo que hay fuera, sino lo que aún no sabemos comprender. Y si el contacto no depende de ellos, sino de nosotros. Hoy en Dimensión Oculta nos adentramos en el lenguaje de lo desconocido junto a José Antonio Caravaca. Esto es Dimensión Oculta. Hoy nos acompaña José Antonio Caravaca, investigador y divulgador del fenómeno OVNI, autor de múltiples estudios y una de las voces más interesantes dentro de la ufología actual. Su enfoque va más allá de la hipótesis extraterrestre clásica, explorando el fenómeno como algo complejo, ligado a la mente humana, la percepción y quizás a realidades que aún no comprendemos. Con años de investigación a sus espaldas, Caravaca propone una mirada diferente, valiente y provocadora sobre uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. Qué bueno tenerte por aquí, José Antonio. ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿qué tal? Encantado. Encantado también de tenerte aquí en Dimensión Oculta. Y una pregunta que te quiero hacer en primer lugar y que tengo ahí guardada hace tiempo. Tú defiendes que el fenómeno OVNI no es solo extraterrestre. ¿Qué es entonces? Bueno, el fenómeno OVNI, si algo ha demostrado en las últimas décadas, es que se trata de unas manifestaciones poliédricas que tienen bastantes caras que no hemos podido definir hasta el momento, tiene ramificaciones dentro de la conciencia humana, tiene importantes repercusiones a nivel mental en los protagonistas, en los testigos de estas manifestaciones, y esto no es algo que viene solo del sector de la investigación privada, sino que incluso todos los estudios que se han realizado últimamente por parte de grupos afines al gobierno norteamericano, pues están coincidiendo en valorar que este tipo de fenómenos abarca mucho más que la simpleza, entendiendo esto de la hipótesis extraterrestre como la visita o la llegada a nuestro planeta por parte de seres biológicos a los mandos de naves metálicas de chapa y tornillo. Como digo, estamos enfrentados a un fenómeno antiquísimo que hunde sus raíces en la historia de la humanidad. Siempre se ha hablado en todas las culturas
de encuentros con lo desconocido, con entidades, seres, criaturas que no sabemos muy bien de dónde vienen y que parecen tener también la cualidad, la facultad de adecuarse a la época en la cual se está manifestando, y yo creo que por ahí van los tiros en cuanto a establecer algún tipo de conjetura, que sé que es muy difícil, sobre el origen, naturaleza o propósito de estas manifestaciones, que, como digo, solamente dentro del marco específico de los ovnis, de los platillos volantes, llevamos desde 1947 intentando demostrar que son seres, o una buena parte de la comunidad ufológica, validar la hipótesis extraterrestre, y todavía no lo han conseguido. Así es, y de hecho, hablando de esto, en este 2026 se habla mucho de esa posible desclasificación de archivos OVNIs impulsada por figuras políticas como Donald Trump. ¿Crees que estamos realmente cerca de conocer la verdad o es más una estrategia política? Bueno, desde 2017, con toda esta nueva movida, con esta nueva narrativa que se impulsa desde los Estados Unidos, con diferentes comparecencias ante el Congreso, con declaraciones de denunciantes de alto nivel que aseguran que hay un estado profundo detrás del gobierno, incluso detrás del ejército y detrás de las agencias de inteligencia, que controlan la verdad sobre la realidad extraterrestre, pues parece que todos estos movimientos han concluido en esa orden o en ese interés por parte del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, para que se desclasifique de una vez por todas toda la información que hay sobre este tipo de manifestaciones desde 1947 hasta el presente, pero por ahora, como decía, desde el 2017 hasta el presente, ha habido varios conatos de que se iba por fin a mostrar, a abrir los archivos, y siempre ha quedado todo en un último intento que no ha cuajado en nada. Ahora hay quienes aseguran que el interés personal de Donald Trump en que esto se lleve a cabo, pues puede ser que obtengamos algún tipo de respuesta, no sé si definitiva, pero que aporte algo más de información sobre el fenómeno ovni de todo lo que se ha podido conseguir hasta la fecha, que es más bien poco. Así es, José Antonio. ¿Tú qué crees que podría contener esa información que aún no sabemos? Pues aquí hay, la verdad, que una gran polémica, porque incluso políticos de muy alto nivel dentro del Congreso de los Estados Unidos, gente dentro del poder legislativo actualmente en los Estados Unidos, pues no se sabe muy bien si están hablando, cuando hacen esas declaraciones grandilocuentes de que están seguros de que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta, que hay pruebas concluyentes en poder del gobierno, y no hablamos de fotografías ni documentos que también los tienen, sino que hay en algún lugar, en algún hangar, en alguna instalación militar o de inteligencia, cuerpos y naves de procedencia no humana. Pero, como digo, todo lo que se cuenta a este nivel, pues todavía los investigadores pues desconocemos si se trata de evidencias que se conocen por vía directa o simplemente todo pertenece a esa enorme rumorología que hay en los pasillos de Washington y de otras partes de los Estados Unidos, donde hay denunciantes y hay gente que asegura que esto es cierto, pero queda siempre esa incertidumbre si se está hablando de creencias, de información de terceros, de gente que cuenta que ha visto, que conoce a un amigo y tal, pero siempre dentro de un panorama mucho más digamos, respetable, porque los que realizan este tipo de confesiones, revelaciones y denuncias son gente militares, gente de los servicios de inteligencia, pero, como digo, y ese es
el sentir de la comunidad ufológica internacional, pues no queda claro cuál es la frontera de cuando se están refiriendo, incluso todos estos políticos, a información directa que conocen que es cierta, o simplemente se basan en testimonios que, aunque sean de muy alto nivel, si no vienen con evidencias, pruebas bajo el brazo, pues siguen siendo eso, testimonios. Así es, eso es la duda que tenemos muchas personas y sobre todo a mí, José Antonio, lo que me llama la atención, que se lleva hablando esto hace un montón de años, como bien comentas, el por qué ahora, ¿no? Se ha tratado en el Congreso. Lo que sí que es verdad, lo que dicen muchas personas, no sé si coincides en eso, José Antonio, que hay como, a pesar de que se está hablando y quizás vamos a tener más información de la que esperamos, ¿por qué hay esa narrativa como controlada también del fenómeno? Se dice, pero no se dice. Sí, por supuesto, desde 2017 con la publicación en el New York Times de esa exclusiva que dio la vuelta al mundo, donde se aseguraba y se confirmaba que el Departamento de Defensa, el Pentágono, había destinado 22 millones de dólares para la investigación del fenómeno OVNI, aunque esto tiene matices y matices importantes, pero esto ofreció al mundo una revelación que era desconocida. Veníamos de una larga sequía donde se pensaba que el tema de los ovnis estaba olvidado, que ya no tenía ni la trascendencia ni la importancia que había acaparado en décadas anteriores, pero en pleno siglo XXI, en 2017, pues el gobierno estadounidense se erige de nuevo como el portavoz mundial para anunciar o no la realidad o no del fenómeno ovni. Pues claro, también hay voces que aseguran que esto, como bien dices, Carmen, puede obedecer a algún tipo de ingeniería social, de que aquí hay una narrativa que se está lanzando desde un sector muy concreto del Estado profundo, léase servicios de inteligencia e incluso el ejército, donde se están manejando los tiempos y se están manejando la información que se está trasladando al público, porque pese a que se han filtrado, desclasificado vídeos y documentación interesante, ninguna de ellas contiene la suficiente solvencia a nivel de credibilidad y de impacto como para desequilibrar de una vez por todas la balanza entre creyentes y escépticos. Muchas de estas filmaciones, fotografías, pues ocupan horas y horas de tertulia, de debate, y prácticamente se puede pasar de pensar que se trata de un objeto o de una aeronave de una tecnología inalcanzable hasta asegurar que se trata simplemente de un globo aerostático o de una bandada de pájaros. Por tanto, nos estamos moviendo en un nivel de información que ofrece demasiado marco especulativo sin tener esa, como digo, profundidad o contundencia como para que simplemente su visualización en la pantalla del televisor pues lleve a todo el mundo a asombrarse ante lo que está viendo. Sí, se están mostrando cosas interesantes, pero, insisto, no tienen esa carga de credibilidad que es lo que ya se exige a estas alturas de la película, después de tantísimo tiempo investigando y estudiando el fenómeno OVNI, esperando que algún gobierno dé un paso hacia adelante para sacarnos un poco de este mar de incertidumbre en el cual nos encontramos, pues nos parece más bien escaso. Como bien has comentado, José Antonio, lo que estamos esperando es esa confirmación oficial total y que nos muestren nuevos documentos, que no sean solamente esos testimonios, esas imágenes que prácticamente ya no nos sorprenden. Se ha hablado también últimamente mucho, y lo comentamos antes de entrar, de esas muertes en la ufología. Se puede decir que en los últimos meses han fallecido figuras claves, ¿no? De la ufología. ¿Cómo interpretas esta cadena de pérdidas?
Bueno, también hay que anotar como un dato interesante para ver también la perspectiva de que puede haber una mano ejecutora, una mano en la sombra, como se suele decir, que es la que maneja los hilos de esta nueva narrativa. En un principio, después de esa exclusiva que comentaba del New York Times, parecía que se iba a enfocar el estudio del fenómeno ovni desde el punto de vista meramente científico, que se iba a intentar que diferentes instituciones, científicos de todo el mundo colaborasen para, con la información en poder del gobierno estadounidense, se llegase a algún tipo de conclusión sobre el fenómeno sin partir de entrada de ninguna hipótesis preconcebida, ni siquiera la extraterrestre, pero tampoco la escéptica, pensando que hay un fenómeno, una serie de apariciones que son muy interesantes. Y fíjate qué es lo que se esperaba en 2017, que incluso la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, que en el siglo pasado, huía de cualquier tipo de involucración en el estudio del fenómeno ovni, vio interesante este aperturismo, que hubiera científicos que estuviesen dispuestos a colaborar en la investigación y esclarecimiento del fenómeno ovni, que también se sumaron al carro, pero inmediatamente después, a los pocos años, prácticamente ya en 2018-2019, la narrativa cambia y de pronto empezaron a aparecer los elementos claves de la teoría de la conspiración que ya los ufólogos y la comunidad de investigadores conocían, puesto que en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, pues se mencionaba que el estado profundo tenía en su poder naves y cuerpos de seres no humanos, que incluso habían establecido algún tipo de pacto colaborativo con civilizaciones extraterrestres. Ya se empezaron a hablar de que el estado profundo cometía todo tipo de tropelías, incluso asesinatos, para controlar la información y que no hubiera ningún tipo de chivatazo, que no hubiera ningún tipo de filtración. Y ahora todo eso que se consideraba pasado, pues ha vuelto, incluso defendido por algunos de estos políticos como Tim Burchett, Eric Burlinson y Ana Paulina, y también se ha colado el asunto este de los científicos que dicen ahora que son 10, que son 11, que estaban en puestos de importancia dentro de la investigación, del estudio, incluso del fenómeno ovni, otros relacionados con la astronomía, pero al parecer incluso con el desarrollo de fuentes de propulsión innovadora y de materiales de aleaciones también muy importante. Pero creo que también se está haciendo, como te decía, una mezcla de varios componentes que lo que están haciendo es que cada vez se esté alejando el foco de la realidad del fenómeno ovni, que es lo que interesa al público, lo que interesa a los científicos, lo que interesa incluso a los medios de comunicación, que se hable de los informes, de los casos, y todo ya se está derivando a que de pronto ya no necesitamos ni siquiera investigarlo, porque las respuestas concretas están dentro de un hangar, están dentro de algún tipo de laboratorio secreto, que hay cuerpos y tal. Entonces ya se pasaría del desconocimiento a directamente a conocer la verdad revelada. Y claro, yo creo que aquí se ve que hay algún tipo, como te decía, de mano negra que está moviéndose en las sombras, controlando, manejando los tiempos, la narrativa, lo que la gente debe de discutir y debe de hablar en redes sociales y de pedir en el Congreso, en las comparecencias que se están haciendo y que se van a hacer dentro de poco. Y yo creo que
si con el último movimiento que se ha hecho por parte, digamos, de la mayor institución que hay dentro de los Estados Unidos, que como se ha visto, desgraciadamente, es lo suficientemente trascendente como para ordenar una guerra, entre comillas, pues si pide que se desclasifique todo lo que se tiene acopiado, almacenado sobre el fenómeno ovni, y esto no lleva a ninguna parte, pues nos quedaremos en dos opciones. O realmente el Estado profundo está muy por encima del control legislativo y de cualquier tipo de averiguación que se haga en el Congreso, o que no hay nada de lo que se dice que hay en poder del gobierno estadounidense. Te entiendo perfectamente y aparte también esas famosas cortinas de humo, a ver en qué queda todo esto, ¿no? Lo ideal es que sea así, ¿no? Y porque estamos todos expectantes y que no nos llevemos una decepción. Claro, es que, perdona, que hay que recordar que es el propio presidente de los Estados Unidos el que dice que tiene esperanzas de que su orden se cumpla. Se decía, se comentaba que había un número importante de vídeos de alta calidad donde se veían fenómenos aéreos no identificados, más de 40 que se iban a desclasificar. Después, en vez de vídeos, eran informes, expedientes, y la cosa está un poco ahí donde no queda claro realmente qué es lo que vamos a conocer. Pero, repito, si Donald Trump no es capaz de abrir los archivos, creo que ya no va a haber ningún medio por el cual conozcamos si hay o no esa gran verdad en algún sitio, en algún hangar, en algún laboratorio en los Estados Unidos. Y José Antonio, ¿qué crees que pasaría si mañana se revela toda esa verdad? ¿Crees que estamos preparados emocionalmente? Bueno, esa sería la pregunta del $1.000.000. Creo que la humanidad, la sociedad, ha evolucionado mucho desde el siglo pasado, donde precisamente esa cuestión era siempre puesta sobre la mesa a la hora de justificar que los gobiernos no dieran a conocer la realidad del fenómeno ovni por las consecuencias que habría a nivel social, económico, religioso, etcétera, etcétera, que aquello sería prácticamente como detonar una bomba atómica dentro del inconsciente colectivo, porque nuestro mundo se pondría patas arriba. Creo que la humanidad de ahora no es la misma de hace 30 o 40 años, ni siquiera la misma de hace 10 años. La gente está como vacunada, entre comillas, porque a través de las redes sociales uno accede a gran cantidad de información. En los últimos tiempos también ha habido una serie de noticias a nivel internacional que han reajustado de nuevo el mapa geopolítico. Hay todo tipo de desgracia, hay todo tipo de también de situaciones. Recordemos el 11S, que reiniciaron un poco el funcionamiento del mundo, y obviamente causando ciertos terremotos muy concretos y focalizados en sectores de la sociedad. Personalmente, y así también lo creen muchos especialistas, el anunciar que no estamos solos, que hay una realidad, que hay una inteligencia en algún lado visitándonos, pues yo creo que no ocasionaría ese apagón o ese cataclismo o apocalipsis que muchos aseguran como esa justificación para no revelar la verdad. Y bueno, una pregunta, José Antonio, y si no son visitantes, sino algo que siempre ha estado aquí. Claro, es que precisamente yo defiendo que si los gobiernos nunca han querido profundizar o no han querido dar a conocer lo poco o mucho que conocen de este tipo de manifestaciones, es porque saben
que no es algo que puedan explicar fácilmente. Podemos imaginarnos que en una rueda de prensa un coronel de alta graduación, rodeado de personal de inteligencia, del Departamento de Defensa, pues asevere, concrete, de que el fenómeno ovni es real, que se trata de manifestaciones que no tienen nada que ver con la tecnología humana, que no tienen nada que ver con nosotros, que es de procedencia foránea, no saben si vienen de otra dimensión o vienen de otra parte del universo, no saben qué tipo de objetivo o propósito tienen dentro de nuestro mundo, porque no han podido reunir pruebas ni evidencias más allá de quizás algún vídeo, fotografía mejor, que tampoco hay que superarlo mucho de lo que se ha obtenido a nivel civil, pero yo creo que ese gran abismo ante el desconocimiento de estas manifestaciones, porque como te decía en la primera intervención, nos abre el mundo hacia otra realidad completamente diferente a la habitual, esas repercusiones en la conciencia, en la mente de los testigos también inquieta mucho a los gobiernos, y como no han podido concretar, no creo que haya un cuerpo metido en alcohol o en formol o una nave escondida en algún tipo de almacén, pues creo que esto es lo que hace que diferentes gobiernos, sin tener un acuerdo firmado entre ellos, como el español, el brasileño, el ruso, el chino, el alemán, pues nunca hayan querido dar ese salto hacia pronunciarse públicamente sobre la realidad o la existencia de este fenómeno, porque más allá de poder confirmarlo, de poder aportar más pruebas a nivel de documentación fotográfica, fílmica, pues no pueden avanzar más allá, no pueden dar una respuesta o una explicación más detallada. Como te decía, si el general que anuncia la realidad del fenómeno ovni a la siguiente pregunta que se le formula, que es la lógica, ¿de dónde vienen y qué es lo que quieren?, pues no puede dar ningún tipo de explicación, yo creo que sí esto podría causar cierto desasosiego, desconcierto, asombro y en algunas personas algún tipo de inquietud. Y yo creo que esto es lo que vertebra a nivel mundial, que las naciones, se ha demostrado que es muy difícil que se pongan todas de acuerdo para hacer algo medianamente en conjunto, pero sí en su respuesta hacia el fenómeno ovni, pues parecen obedecer al unísono. Y yo creo que viene por esta razón que comento, en la gran incógnita, en la alta extrañeza que tiene incluso para estas grandes instituciones, para estos grandes equipos de investigación gubernamental, obtener datos muy concretos del fenómeno. No, sí, es muy complicado y bueno, aquí somos bastante cinéfilos. Ahora me viene a la cabeza Encuentros en la tercera fase o tercer nivel, como dijo el otro día Christian Puig. El fenómeno ovni, José Antonio, ¿crees que esto es la sensación que tiene uno, ¿no? Cuando ve estas películas o cuando investiga casos, ¿no? De que nos están observando o que realmente están interactuando con nosotros. Sí, está claro que este tipo de manifestaciones tiene una interacción que es la más evidente, la más palpable, que se ve y se registra a través de la observación, pero hay otra interacción mucho más profunda, mucho más inquietante, que son, como digo, todo ese tipo de ramificaciones que hay en la psique de los protagonistas de estas experiencias. Posteriormente se establece como algún tipo de conexión, hay gente que le cambia por completo su sentido de la vida, comienzan a desarrollar facultades por el estudio, por el arte, por cuestiones ecológicas, por cambiar, por dar un giro de 180 grados a su vida. Incluso muchos de estos testigos militares, pilotos de combate, parece que se les abre o se les conecta en la mente algún tipo
de artilugio, entre comillas, que les permite protagonizar otro tipo de eventos paranormales, anómalos, sobrenaturales, forteanos, milagrosos, etcétera, 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 como ese inicial avistamiento ovni fuera un interruptor que de pronto hace que esa mente, esa persona tenga la capacidad de acceder a otro tipo de vivencias extraordinarias. No ocurre en todos los incidentes, pero sí es lo suficientemente constante para que se anote en múltiples informes, y yo creo que esto es lo que hace que sea complejo desentrañar qué puede haber detrás de estas apariciones. José Antonio, estaría hablando horas y horas contigo. Pregunta obligada que hago siempre al terminar. Proyectos seguro que tienes un montón porque me consta que no paras. ¿Puedes comentarnos alguno? Bueno, proyectos bastante, porque aparte de mi labor en Cuarto Milenio, pues me dedico a la escritura. Tengo varios libros en preparación, también artículos, investigaciones, y de todo un poco pues voy intentando exprimir el tiempo, las 24 horas que ofrece el día, para poder llevar adelante todos y cada uno de estos proyectos que tengo entre manos. Estaremos muy pendientes. Agradecerte por eso, que estés con nosotros, porque sé que el tiempo al final es de lo poco que no disponemos, Sí. ¿no? Y de lo que más necesitamos. Te pasará con lo mismo que a mí, que a veces me pongo a pensar, pero que necesito más, y en qué se me va, ¿no? El tiempo cada vez nos dura menos. Sí. Pero ha sido un Sí, auténtico sí. placer estar aquí contigo hablando del tema. Y lo mismo digo, José Antonio, y espero escucharte pronto. Un abrazo Igualmente, enorme. un abrazo, Carmen. Gracias. Y quizás, después de todo lo que hemos compartido esta noche, la pregunta ya no sea qué son los ovnis, sino qué somos nosotros frente a ellos, porque tal vez llevamos demasiado tiempo mirando al cielo, buscando respuestas, sin darnos cuenta de que el verdadero enigma siempre ha estado en la forma en la que interpretamos lo que vemos, en cómo nuestra mente traduce lo imposible, en cómo lo desconocido se adapta a nuestros miedos, a nuestras creencias, a nuestra manera de entender el mundo. Y puede que el fenómeno no sea una visita, sino un reflejo, un espejo que nos observa mientras intentamos comprenderlo, un lenguaje que aún no sabemos descifrar, o quizás simplemente una verdad que no estamos preparados para aceptar, porque entenderla cambiaría todo, absolutamente todo, y tal vez por eso sigue ahí en silencio, esperando. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto.